Dicen que lo más peligroso no es perder algo valioso, sino acostumbrarse a tenerlo sin apreciarlo. Así ocurre con la presencia de Dios. No siempre se pierde de golpe. A veces simplemente se desvanece entre la rutina, entre lo que un día fue adoración viva y hoy se ha vuelto un acto mecánico. Piensa por un momento en lo que antes considerabas un privilegio sagrado: dirigir una alabanza, servir en el altar, pastorear un discípulo, levantar tus manos con temor y gratitud. ¿Recuerdas la emoción que sentías? Esa mezcla de asombro y temblor ante un Dios tan grande. Con el tiempo algo cambia. Lo que fue fuego se convierte en costumbre. Lo que antes estremecía el corazón, ahora apenas mueve un gesto. Y sin darnos cuenta, lo sagrado comienza a parecer cotidiano. El corazón se enfría lentamente, no por maldad, sino por olvido. El servicio se vuelve rutina. La oración, un deber. La adoración, una canción más. Y aunque seguimos hablando de Dios, a veces ya no lo escuchamos igual. Su presencia sigue ahí, pero nuestro corazón se ha distanciado. Y es entonces cuando ocurre algo peligroso. Seguimos haciendo lo correcto, pero sin el fuego correcto. Seguimos en el templo, pero no en su presencia. Seguimos hablando de Él, pero ya no hablamos con Él. Y la vida espiritual se vuelve una sombra de lo que un día fue gloria. La Biblia muestra que esto también le sucedió a Israel. Hubo un tiempo en que lo más santo, el Arca del Pacto, fue tratado como un simple objeto. El pueblo seguía teniendo templos, rituales, cantos, pero había perdido la conciencia de quién estaba en medio de ellos. Lo que representaba el trono del Dios vivo se volvió una caja sagrada que acompañaba las batallas y adornaba los lugares. La rutina les robó la reverencia, y la reverencia les robó la gloria. Y no podemos juzgarlos tan rápido, porque a veces nosotros también llevamos el arca dentro, pero no vivimos conscientes de lo que significa. Somos templo del Espíritu Santo, pero tratamos su presencia como si fuera un adorno más de la vida cristiana. Predicamos, cantamos, servimos, pero ¿cuántas veces lo hacemos sin estremecernos ante su santidad? ¿Cuántas veces actuamos sin recordar quién habita dentro de nosotros? El apóstol Pablo lo dijo con claridad. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Primera de Corintios 3:16. Esa frase no es una metáfora bonita, es una advertencia gloriosa. Porque donde Él habita nada puede ser común. Su presencia no es liviana, tiene peso, tiene gloria, tiene responsabilidad. Dios no busca templos de piedra, sino corazones sensibles. No busca luces, sino vidas rendidas. No busca la perfección del servicio, sino la pureza de la comunión. La diferencia entre un altar vivo y una rutina vacía está en una sola cosa: la conciencia de su presencia. Cuando recordamos quién habita en nosotros, la vida se convierte en adoración. Cada palabra, cada decisión, cada acto se vuelve un reflejo de su gloria. Pero cuando lo olvidamos, todo se vuelve mecánico, religioso y vacío. Hoy quiero que reflexiones en algo. ¿Cuándo fue la última vez que temblaste ante su voz? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste no por dolor, sino por reverencia? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste que guardar silencio, porque sentiste su presencia tan cerca que las palabras sobraban? El mensaje de hoy no es solo una enseñanza, es un llamado a recuperar lo que nunca debimos perder: el temor reverente de habitar en la presencia del Dios vivo. Porque el mayor peligro del creyente no es alejarse del mundo, sino acostumbrarse a Dios. Y cuando eso ocurre, cuando lo sagrado se vuelve rutina, la gloria comienza a apartarse. Pero hay esperanza, siempre la hay. Porque el mismo Dios que se aparta del orgullo se acerca al corazón humilde. El mismo Dios que pesa los corazones también los restaura. Hoy hablaremos de 3 hombres que tuvieron la misma presencia en sus casas, pero 3 resultados completamente diferentes. Uno la tuvo y no cambió. Otro la tocó y murió.
y otro la honró, y toda su casa fue bendecida. 3 hombres, 3 actitudes, una misma presencia. El cambio no estuvo en Dios, sino en cómo ellos respondieron a su gloria. Así que antes de continuar, hazte esta pregunta. ¿Qué está pasando con la presencia en mi vida? ¿Sigue siendo mi deleite o se volvió una costumbre? ¿Sigue ardiendo el altar o solo queda ceniza? Porque Dios no cambió. Su presencia sigue teniendo peso. Y ese peso puede ser carga o puede ser gloria, dependiendo de cómo la trates. El arca del pacto, símbolo visible de la presencia de Dios, había sido robada por los filisteos. Israel lloraba su derrota, pero lo que habían perdido no era solo un objeto, era la gloria que los distinguía. Durante 7 meses, los enemigos de Israel la movieron de ciudad en ciudad, hasta que el peso de la santidad de Dios se volvió insoportable para ellos, y finalmente la devolvieron. El arca regresó, pero no al tabernáculo, sino a una casa, la casa de Abinadab. Primera de Samuel 7:1-2 dice: Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado. Y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. 20 años. 20 años con la presencia de Dios en su casa. 20 años con el trono del Altísimo bajo su techo, y sin embargo, nada cambió. No hay registro de milagros, ni de transformación, ni de comunión profunda. El texto bíblico guarda silencio sobre lo que ocurrió allí, y a veces el silencio dice más que 1000 palabras, porque no siempre la ausencia de juicio significa aprobación. A veces significa indiferencia. Abinadab tenía lo más sagrado en su hogar, pero lo trató como un mueble más. La gloria estaba presente, pero su corazón no la reconoció. Vivía rodeado de lo divino, pero actuaba como si nada extraordinario estuviera pasando. Y ese es el peligro de la costumbre, tener lo sagrado tan cerca que deja de impresionarte. Quizás al principio la emoción era grande. Los primeros días, probablemente su familia oraba con fervor, adoraban con lágrimas, hablaban con reverencia. Pero con el tiempo, el arca se volvió parte del paisaje, y la reverencia se convirtió en rutina. Así ocurre con muchos creyentes hoy. Al principio, cada momento con Dios era fuego. Cada oración, un encuentro. Cada culto, un altar. Pero con los años, el corazón se acostumbra. Seguimos sirviendo, pero sin temblar. Seguimos adorando, pero sin quebranto. Seguimos hablando de su gloria, pero sin sentirla. Y la vida espiritual entra en un estado peligroso. Una fe sin vida, una adoración sin fuego, una rutina sin presencia. Abinadab representa esa generación que vive cerca del altar, pero lejos del fuego. Esa generación que confunde actividad con comunión, servicio con intimidad, costumbre con presencia. Dios no había cambiado. Su gloria seguía siendo la misma. Pero Abinadab ya no tenía la sensibilidad para percibirla. El arca seguía allí, pero su corazón ya no la buscaba. ¿Cuántas veces pasa lo mismo en nosotros? Llevamos años sirviendo, orando, predicando. Pero, ¿cuándo fue la última vez que nos quebrantamos solo por saber que su Espíritu está aquí? ¿En qué momento lo sagrado se volvió rutina? La rutina espiritual es más peligrosa que el pecado visible, porque mata sin ruido. No destruye de golpe, sino lentamente, quitando el asombro, apagando la pasión, enfriando el corazón. Y un día, sin darnos cuenta, ya no lloramos al adorarlo, ni nos arrodillamos al oír su voz. Abinadab tenía todo para vivir un avivamiento en su casa, pero no lo tuvo. No porque Dios no quisiera manifestarse, sino porque su corazón ya no estaba preparado. La gloria no se impone, se revela donde hay reverencia. Y aquí hay una lección profunda.
Tener a Dios cerca no garantiza transformación. Solo la obediencia y la intimidad lo hacen posible. Israel en tiempos de Abinadab seguía lamentándose en pos de Jehová, pero no cambiaba. El pueblo lloraba la ausencia de Dios, pero no se volvía a Él. Era un lamento sin arrepentimiento, una tristeza sin acción. Así también hay quienes hoy sienten nostalgia por la presencia que alguna vez experimentaron. Extrañan los tiempos de fuego, los días en que su voz era clara, pero no han hecho nada para recuperarla. Y la rutina se vuelve su nueva normalidad. El profeta Jeremías escribió en nombre de Dios: «Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca». Jeremías 15:19. Dios sigue buscando corazones que se vuelvan, que limpien el altar, que vuelvan a darle peso a su gloria. Porque lo sagrado no puede ser tratado como común. Cada vez que tratamos con ligereza lo que es santo, algo se apaga en nuestro interior. Cada vez que el servicio se hace sin reverencia, algo se enfría en el alma. Y cada vez que la rutina ocupa el lugar de la adoración, la presencia se retira. Abinadab representa esa vida donde Dios habita, pero no gobierna. Donde el Espíritu Santo está, pero no transforma. Donde la unción fluye, pero ya no conmueve. Pero no todo termina ahí. Dios no se quedó detenido en la casa de Abinadab. Su presencia no puede ser encerrada donde no hay reverencia. Él se mueve, busca corazones nuevos, espacios dispuestos, altares encendidos, y lo que Abinadab descuidó, otros lo valorarán. Porque si tú no valoras su presencia, alguien más lo hará. Si tú no abres el altar, alguien más lo levantará. Y donde hay honra, siempre habrá manifestación. Donde hay hambre, siempre habrá llenura. Donde hay fuego, siempre habrá gloria. La presencia de Dios no se apaga, se traslada. Y esa fue la historia del arca. Después de 20 años en una casa sin reverencia, Dios decidió mover su gloria. Y allí comenzó una nueva historia. Una historia que revelaría cómo el descuido se convierte en juicio y cómo la falta de temor puede ser más letal que la desobediencia. Pero antes de hablar de eso, hazte esta pregunta. ¿Estoy viviendo como Abinadab? ¿He aprendido a convivir con la presencia sin que ella me transforme? ¿Me acostumbré a Dios? Porque si lo santo se ha vuelto rutina, es hora de volver a temblar. Es hora de limpiar el altar. Es hora de volver a darle peso a su presencia. 20 años después, el arca seguía en la casa de Abinadab, y entre los que crecieron junto a ella estaba su hijo Uzá. Para él, aquella caja de madera cubierta de oro no representaba misterio alguno. No era el símbolo del trono de Dios, era simplemente un objeto más del hogar. La presencia dejó de impresionarle, porque había crecido viéndola todos los días. Y es que cuando uno se acostumbra a lo santo, comienza a tratarlo con ligereza. Lo que antes inspiraba temor y reverencia, ahora parece cotidiano. Y cuando el corazón se acostumbra, los límites se borran. Uzá había convivido con el arca desde niño. Escuchó a su padre hablar de ella, la vio reposar en el collado, quizá pasó junto a ella cientos de veces, pero nunca comprendió lo que representaba. Nunca sintió el peso de esa gloria. Y un día esa falta de reverencia lo llevó a la tragedia. La Biblia lo narra así en 2 de Samuel 6-7. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uzá extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uzá, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. La escena es impactante. David, el rey, había decidido trasladar el arca a Jerusalén. Todo era fiesta, cantos, danzas, júbilo, instrumentos sonando, gritos de alegría. Pero en medio del fervor, alguien olvidó el protocolo del cielo. El arca no debía ser llevada sobre una carreta, sino sobre los hombros de los levitas.
Dios había establecido claramente cómo debía transportarse su presencia. Pero en el entusiasmo y la emoción, la obediencia fue reemplazada por improvisación. Y cuando los bueyes tropezaron, Uzá instintivamente extendió su mano para ayudar a Dios. En ese instante, la alegría se transformó en silencio. El júbilo se detuvo. El cuerpo de Uzá cayó sin vida junto al arca. Lo que comenzó como adoración terminó en juicio. Lo que parecía una buena intención reveló una profunda irreverencia. A veces pensamos que podemos sostener a Dios. Pensamos que nuestro esfuerzo puede corregir lo que Él no necesita que toquemos. Intentamos controlar lo sagrado, manipular lo divino, ayudarle con nuestras manos humanas. Pero la presencia no se sostiene con habilidad, sino con santidad. No se carga con fuerza, sino con obediencia. Uzá representa a aquellos que crecieron tan cerca de lo santo que perdieron el temor. Conocen los himnos, las escrituras, las rutinas del templo, pero ya no tiemblan. Han cambiado la obediencia por la costumbre, la reverencia por la confianza excesiva. Y aunque sus manos estén cerca del arca, su corazón está lejos del Dios del arca. Dios no castigó a Uzá por ayudar, sino por tocar lo que no debía. El problema no fue la acción física, sino la falta de conciencia espiritual. Dios no necesitaba su ayuda, necesitaba su reverencia. ¿Cuántas veces nos pasa igual? Queremos mover la obra con nuestras fuerzas, sostener el ministerio con estrategias humanas, dirigir lo sagrado sin consultar al Espíritu. Queremos mantener el fuego, pero no queremos cuidar el altar. Queremos éxito en la adoración, pero sin sacrificio en la santidad. Y cuando hacemos eso, el resultado es el mismo. La presencia se detiene, el gozo se apaga, y el cuerpo espiritual cae sin vida al lado del arca. Uzá murió junto a la presencia, murió tan cerca de la gloria pero lejos del temor. Murió en medio de la adoración pero sin obediencia. Y ese es uno de los retratos más dolorosos del creyente moderno: servir en el altar, cantar con pasión, hablar de Dios, pero sin reverencia. Dios le dijo al pueblo en Malaquías 1:6, «El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor?». El Señor sigue haciendo la misma pregunta hoy. ¿Dónde está mi temor? ¿Dónde está el respeto que me corresponde? ¿Dónde está la conciencia de que no se puede tocar lo santo con manos comunes? Uzá representa el espíritu de familiaridad con Dios. Esa confianza que ya no es reverencia, sino descuido. Esa cercanía sin obediencia, esa emoción sin conciencia. Y el resultado siempre será el mismo: la muerte espiritual. No siempre será una muerte física, pero sí una muerte en el fuego interior. La adoración se vuelve superficial, el servicio se vuelve mecánico y la voz de Dios se apaga. La irreverencia no siempre grita. A veces simplemente se nota cuando ya no tiemblas ante su presencia. Uzá creció junto al arca, pero nunca la entendió. Estaba tan acostumbrado a verla que olvidó quién se manifestaba en ella. Y lo que no reverencias, eventualmente lo tocas. Y lo que tocas sin temor termina destruyéndote. Por eso la Escritura dice: «Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor». Salmo 2:11. El temor de Dios no quita la alegría, la purifica. La reverencia no apaga el fuego, lo preserva. No hay verdadera adoración sin temor santo. No hay verdadera presencia sin obediencia. Y no hay verdadera gloria sin honra. Después de la muerte de Uzá, David quedó impactado. Su gozo se convirtió en temor. La procesión se detuvo. El arca no entró a Jerusalén, y el rey comprendió que la presencia no podía ser tratada a la ligera, así que la dejó en casa de un hombre llamado Obed-Edom. Y lo que había sido motivo de juicio, pronto se convertiría en fuente de bendición, porque Dios no cambió. El mismo fuego que mata la irreverencia aviva al que honra.
La misma gloria que pesa para el orgulloso se derrama sobre el humilde. Antes de pasar al siguiente punto, hazte esta pregunta. ¿Estoy tratando a Dios con ligereza? ¿He dejado que la costumbre me robe el temblor? ¿Estoy tocando lo santo sin obedecer su voz? La historia de Uzá nos recuerda que la presencia no se toca sin temor, no se sostiene sin obediencia, no se manipula sin consecuencias. La gloria no se puede controlar, solo se puede honrar, porque la presencia de Dios es un fuego. A los que la menosprecian los consume, pero a los que la honran los ilumina. Después de la muerte de Uzá, la atmósfera cambió por completo. El sonido de los tambores se apagó, el júbilo se detuvo y un silencio pesado cubrió al pueblo. David, el rey, quedó estremecido. Su corazón temblaba ante la pregunta: ¿cómo he de traer a mí el arca de Jehová? Segunda de Samuel 6:9. Era un momento de temor santo, de confusión, de reverencia redescubierta. El arca, símbolo de la gloria de Dios, no podía seguir su camino a Jerusalén. Así que David decidió dejarla en casa de un hombre llamado Obed-Edom. Podría parecer una decisión práctica, una pausa temporal, pero en los planes de Dios nada es casualidad. Aquello que en casa de Abinadab se volvió rutina y en manos de Uzá se convirtió en juicio, en casa de Obed-Edom se transformaría en bendición. Segunda de Samuel 6:11 dice: Y el arca del Señor estuvo 3 meses en casa de Obed-Edom, y bendijo Jehová a toda su casa. 3 meses. Solo 3 meses bastaron para que la atmósfera de ese hogar cambiara por completo. El texto no nos dice qué hizo Obed-Edom exactamente, pero sí nos muestra lo que ocurrió como resultado. Todo fue bendecido. Y eso nos revela una verdad eterna. No es lo que haces ante su presencia, sino cómo la honras lo que marca la diferencia. No fueron rituales, ni fórmulas, ni actos externos. Fue una actitud del corazón, reverencia, humildad y disposición. Obed-Edom comprendió lo que otros olvidaron, que la presencia de Dios no se administra, se adora. El nombre Obed-Edom significa siervo o adorador venido de Edom. Y en ese significado hay un mensaje profundo. Dios siempre escoge corazones de siervo para depositar su gloria, porque la presencia no busca títulos, busca disposición. No busca altares vistosos, busca corazones rendidos. Podemos imaginar esa casa transformándose desde el primer día. Quizás Obed-Edom reunió a su familia y con temor santo les dijo: El arca del Dios de Israel está aquí. Cuidemos este lugar como un altar. Y lo que antes era una casa común se convirtió en una morada de adoración. Cada rincón se llenó de oración. Cada mañana comenzó con gratitud. Cada noche terminó con reverencia. Y Dios respondió con bendición. Porque donde hay honra hay presencia. Y donde hay presencia siempre habrá bendición. No se trataba solo de tener el arca, era hacerle espacio a Dios. Obed-Edom no vio el arca como una carga, sino como un privilegio. No la escondió por miedo, la celebró con honra. No la evitó, la abrazó. Y su actitud atrajo la atención del cielo. Lo que mató a Uzá bendijo a Obed-Edom. La misma gloria que trajo juicio en una casa, trajo vida en otra. Porque Dios no cambia. Lo que cambia es la disposición del corazón que lo recibe. Y es ahí donde muchos pierden el propósito. Quieren la presencia, pero sin el peso. Quieren la gloria, pero sin la santidad. Quieren la bendición, pero sin la obediencia. Pero Obed-Edom nos enseña que no se puede separar la gloria del compromiso. Su vida entera se volvió testimonio. El libro de Primera de Crónicas 26, 4 al 8, relata cómo su familia fue bendecida. Sus hijos fueron hombres valientes, sus descendientes se convirtieron en servidores del templo, líderes esforzados, adoradores fieles. La bendición no se quedó en su generación, se extendió por linaje. Porque cuando un hombre honra la presencia, sus hijos cosechan la gloria. Y este principio sigue vivo.
La verdadera herencia no es material, es espiritual. Lo más valioso que un padre puede dejar a sus hijos no es una casa ni un apellido, sino un altar encendido. Porque la gloria que habita en una generación obediente se multiplica en las siguientes. Obed-Edom no buscó bendición. La bendición lo buscó a él. Porque donde hay santidad hay atracción divina. Dios no puede resistirse a un corazón que le honra. Su mirada siempre se detiene donde hay reverencia, y su presencia siempre se derrama donde hay adoración genuina. Quizás alguien se pregunta, ¿qué hizo Obed-Edom para merecer tanto favor? La respuesta es sencilla. Le dio a Dios el lugar que le correspondía. En su casa no hubo rutina, hubo reverencia, no hubo miedo, hubo honra, no hubo manipulación, hubo rendición. Y eso lo cambió todo. Porque el corazón que honra a Dios, aunque no tenga títulos ni posición, siempre será promovido por el cielo. Obed-Edom era un hombre común, pero su reverencia lo llevó a ser recordado para siempre. No fue rey, ni profeta, ni sacerdote, pero fue el hombre que supo tratar la presencia como lo más valioso. Y su nombre quedó grabado en la historia como símbolo de fidelidad. Dios busca hogares así. Casas donde no se hable de religión, sino de presencia. Casas donde los hijos crezcan viendo a sus padres doblar rodillas. Casas donde la adoración no sea un acto del domingo, sino el aroma de cada día. Casas donde el Espíritu Santo no sea un visitante, sino un habitante. ¿Sabes qué fue lo más hermoso? Que cuando David escuchó lo que estaba pasando en casa de Obed-Edom, su corazón se encendió de nuevo. Dice 2 de Samuel 6:12. Y fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. La noticia corrió como fuego. El rey, que había sentido temor, ahora sintió hambre. La bendición en casa de un siervo despertó el deseo en el corazón del ungido. Porque la honra siempre inspira hambre en otros. Cuando alguien vive en comunión con Dios, otros querrán esa misma atmósfera. Cuando una familia vive bajo su gloria, otros anhelarán lo que allí sucede. La presencia en casa de Obed-Edom se volvió un testimonio público de lo que Dios puede hacer cuando es honrado. Y David decidió traer el arca de nuevo, pero esta vez de la manera correcta. Aprendió la lección. La presencia no se lleva en carretas nuevas, sino sobre hombros consagrados. Y así, con sacrificio, con humildad, con obediencia, la gloria volvió a ocupar su lugar en Jerusalén. Obed-Edom nos deja un legado eterno: el poder de la honra, la fuerza de la reverencia y la bendición que viene cuando tratamos a Dios como lo que es: santo, soberano y digno. Quizás hoy te preguntas por qué el fuego ya no arde igual, por qué la adoración ya no conmueve como antes. Tal vez no es que Dios se haya ido, tal vez simplemente necesita que vuelvas a honrarlo, que vuelvas a darle prioridad, a limpiar el altar, a abrir tu casa y tu corazón con la misma disposición que tuvo Obed-Edom. No hay misterio ni secreto, el cielo siempre responde a la honra. Y el Espíritu Santo sigue buscando corazones donde reposar, casas donde morar, vidas donde derramar su gloria. Que tu casa sea como la de Obed-Edom, un lugar donde Dios se sienta en casa, donde cada conversación sea oración, donde cada lágrima sea adoración, y donde cada día sea una invitación a que su presencia permanezca. Porque cuando la honra vuelve, la gloria desciende. Y donde la gloria habita, la vida florece. Cuando el arca reposó en casa de Obed-Edom, no solo entró una caja de madera recubierta de oro, entró la gloria del Dios Altísimo. Y cuando Dios habita, nada puede permanecer igual. Su presencia no solo llena un lugar, transforma todo lo que toca. Lo que fue juicio en un corazón irreverente se convirtió en abundancia en una casa que le honró.
y eso nos enseña que el resultado de su presencia depende de la respuesta del corazón. La misma gloria que pesa y prueba, también sana y bendice. El mismo fuego que consume lo impuro, purifica lo que se rinde. El salmista lo expresó con belleza en Salmo 128, 1 al 3. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás, y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Este salmo describe lo que vivió Obed-Edom: una casa bajo temor santo, un hogar ordenado por la presencia, una familia floreciendo en comunión. Porque cuando el temor del Señor gobierna, el desorden se va, la bendición llega y la paz se asienta. El temor del Señor no es miedo, es conciencia de su santidad, es vivir recordando quién habita en medio de nosotros. La presencia de Dios trae bendición, pero no como el mundo la entiende. No se trata solo de prosperidad material, sino de plenitud espiritual. La bendición verdadera no siempre está en tener más, sino en vivir con el corazón lleno de su gloria. Hay paz donde Él reina. Hay gozo donde Él habita. Hay propósito donde Él gobierna. Y cuando el Espíritu Santo mora en un hogar, las discusiones se apagan, las heridas sanan y las generaciones cambian. Porque su presencia no solo transforma momentos, transforma linajes. Dios no solo bendijo a Obed-Edom, bendijo a sus hijos, a sus nietos y a toda su descendencia. Cada nombre en Primera de Crónicas 26 es una evidencia de que la honra deja legado. Hoy más que nunca, el Espíritu Santo sigue buscando casas como esa. Casas donde no se le adore solo los domingos, sino todos los días. Casas donde se valore el silencio de su voz más que el ruido de la rutina. Casas donde se cierre la puerta al pecado y se abra la ventana a la presencia. Muchos quieren ver milagros, pero pocos quieren abrir su casa a Dios. Muchos oran por bendición, pero pocos entienden que la bendición llega cuando hay honra, obediencia y temor. Porque la presencia no se impone, se invita, y el Espíritu Santo no visita donde no es bienvenido. Abinadab tuvo el arca, pero no cambió. Uzá la tocó, pero no la honró. Obed-Edom la hospedó, y toda su casa fue bendecida. 3 hombres, 3 actitudes, una misma presencia. El cambio nunca estuvo en Dios, sino en la respuesta de cada uno. Y hoy esa misma presencia sigue buscando corazones. Sigue caminando por las calles, por las iglesias, por los hogares, preguntando: ¿dónde puedo reposar? ¿Dónde hay un altar preparado, una familia rendida, un corazón dispuesto? No importa cuánto tiempo haya pasado desde que sentiste su fuego por última vez. No importa si lo sagrado se volvió rutina o si el altar se apagó. La buena noticia es que Dios todavía quiere habitar. Su Espíritu sigue tocando la puerta. Y donde alguien le abre con reverencia, la gloria vuelve a llenar la casa. El fruto de la presencia es vida. Vida en el alma, en el matrimonio, en los hijos, en cada rincón del hogar. Porque su gloria ordena, ilumina y restaura. Donde Él habita, el caos se convierte en armonía, la tristeza en gozo y la soledad en comunión. Cuando Dios llena una casa, incluso los objetos cotidianos se vuelven sagrados. Cada mesa se convierte en altar, cada palabra en adoración, cada acción en servicio. Y todo lo que está bajo ese techo florece porque Dios está ahí. No es magia, es principio espiritual. Donde hay honra hay presencia, y donde hay presencia hay fruto. El fruto de la presencia es ver a tus hijos crecer bajo su sombra, no bajo el temor del mundo. Es ver tu hogar transformado no por esfuerzo humano, sino por la paz del Espíritu. Es trabajar y disfrutarlo con gratitud. Es servir y sentir su respaldo. Es descansar sabiendo que el mismo Dios que habitó en el arca ahora habita en ti.
Y si alguna vez te has preguntado, ¿por qué siento que la presencia se ha ido? Dios te responde con ternura, no me fui, solo quiero que me vuelvas a honrar. Vuelve a tratar lo sagrado como sagrado. Vuelve a orar con reverencia, a servir con temblor, a adorar con asombro. Vuelve a abrir tu casa y tu corazón, porque el Espíritu Santo no busca perfección, busca sinceridad. Y cuando la honra regresa, la gloria se manifiesta. Cuando el altar se enciende, la vida se llena de propósito. Y cuando la presencia vuelve a ocupar el centro, todo lo demás se ordena. Así como la casa de Obed-Edom se llenó de bendición, así también puede llenarse la tuya. No necesitas mucho, solo un corazón dispuesto. Porque el fruto de la presencia no está en lo que tienes, sino en quien habita contigo. Que tu hogar sea un testimonio de su gloria. Que tus hijos sean ramas que broten del altar. Que tus palabras sean incienso y tus decisiones adoración. Y que cada día cuando cruces la puerta de tu casa puedas sentir lo mismo que Obed-Edom. Dios está aquí, y mientras Él esté aquí, todo estará bien. Así que es mi anhelo que esta historia inspire tu vida.